Les contamos que desde el año 1974 se conmemora el Día Mundial del Ambiente cada 5 de junio. Y este año tiene como propósito o como tema principal preocuparnos por una sola tierra. Ese es el enunciado o el mensaje que se trata de transmitir en todos los países en realidad para tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos las personas, los seres humanos, sobre nuestro planeta, sobre todo la responsabilidad de reparar gran parte del daño que le venimos ocasionando a lo largo de los años, principalmente por la intensa actividad económica. Pues bien, vamos a hablar respecto de lo que se hace aquí en nuestro país, aquí en el Perú, y se encuentra con nosotros en nuestro programa la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Elizabeth Silvestre Espinosa. Le damos la más cordial bienvenida. Viceministra, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muchas gracias. Buenas tardes, Julio. Un gusto estar con ustedes, acompañarlos este día que realmente es importante para el planeta, para el país, hablar de la temática ambiental. De acuerdo. Estamos hablando además, del Perú como uno de los países más vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático. Entiendo que somos el tercer país en vulnerabilidad frente a estas amenazas globales. Sí, lamentablemente tengo que confirmar tu afirmación. Resulta que Naciones Unidas ha establecido 9 indicadores para determinar la vulnerabilidad de un país a los impactos del cambio climático. Y el Perú cumple 7 de esas nuevas características. Por lo tanto, sí somos un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. ¿Y cuáles son estos indicadores más críticos, digamos, que nos involucra como país? Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores de pobreza más altos, entre los más altos que existen en el mundo. Somos un país vulnerable porque es un país que está próximo a las costas. Nuestra costa es bastante, digamos, singular. Tenemos a la corriente del Niño, que es una corriente peruana, que en vez de que la temperatura tenga un comportamiento natural de disminuir con la altura, ella nos hace incrementar con la altura. Entonces tenemos esos impactos, tenemos una diversidad climática, una diversidad topográfica y sobre todo tenemos una alta diversidad cultural, lo que hace que con las estrategias de gestión para conversar con la población tengan que ser múltiples, diversas, particulares y específicas. Entiendo que nuestro país tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo que están en un retroceso demasiado preocupante y eso va a impactar tremendamente también en nuestro país, ¿no? De acuerdo, es verdad. Nosotros somos un país tropical que tiene, sí, el 70%, del 90% de glaciares tropicales del mundo, el 70% está en nuestro país y principalmente relacionados con la zona de Ancash, ¿no? Si nosotros pensamos en glaciares, pensamos automáticamente en agua. Y el agua es uno de los recursos más importantes para la vida, en general, para las diversas actividades humanas. Entonces, ya se ha, por ejemplo, mencionado que al 2050 los glaciares a 5.000 metros de altura podrían desaparecer. Si nosotros nos ponemos a pensar en ese esquema, uno de los glaciares que está a 5.000 metros sería el glaciar Huaytapallana. Ese glaciar, ¿qué es lo que sucedería si este desaparecería? Causaría un impacto a toda la región, digamos, de Junín, donde está localizado este glaciar, y cuáles son los impactos que esto llevaría en el tema de consumo humano, en el tema de la agricultura, considerando nuevamente que el agua es un recurso más importante para la vida. Esa es una de las preocupaciones. Ahora, otra de las preocupaciones que también nos afectan directamente tiene que ver con la seguridad alimentaria. Más aún este problema que tenemos con la guerra entre Rusia y Ucrania y la escasez de fertilizantes. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio del Ambiente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en nuestro país para tratar de evitar que esas consecuencias que sucederán seguro en el corto plazo nos terminen afectando tremendamente, incrementando el índice de pobreza en nuestro país, de desnutrición crónica infantil, entre otros tantos problemas? Fíjate que este es un tema que no solo se responde por el tema de agricultura, ¿no? Es un tema que pasa, vamos a incluir un término aquí que es el tema de economía circular. Economía circular significa utilizar lo que tú aparentemente desperdicias para darle un valor agregado y darle un uso futuro. En temas de la agricultura, sí es verdad, tenemos esta problemática internacional relacionada con los fertilizantes, pero también hay que considerar que los fertilizantes antes eran
orgánicos, producto de un proceso natural que nuestros ancestros ya lo utilizaban. Actualmente, esos fertilizantes pueden ser obtenidos a través de procesos, como te decía, de economía circular, donde hay que darle valor agregado a los residuos para generar este tipo de fertilizantes. Es una alternativa a la que debemos volver con uso de tecnología y conocimiento. Por otro lado, lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente en el tratamiento de residuos es exactamente eso, valorar para llegar a utilizar los fertilizantes orgánicos y poder utilizarlos en la agricultura. Ese es un tema en tratamiento de residuos sólidos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. El otro aspecto es que tenemos que pasar por un proceso de recuperación de lo que ya nosotros tenemos. Acordémonos un poco el aporte que dio Perú al tema de la hambruna en África, con los cultivos propios nuestros, exacto. Entonces, esos cultivos aún existen. Entonces, nosotros tenemos un programa relacionado con la biodiversidad, donde estamos promoviendo el uso de estos nuestros cultivos propios para el consumo humano, que son, si hacemos una propaganda, altamente nutritivos y profundamente alimenticios. Lo que ha sucedido es que esta diversidad cultural nos ha llevado a descartar estos productos propios y no utilizarlos. Y esa es la campaña que nosotros estamos promoviendo, tratando de entender que hay un nivel de nutrición y de alimentación en nuestros propios cultivos a través de los estudios en el marco de entender de qué se tratan nuestros cultivos, qué es lo que te proporcionan. No sabemos qué nivel de nutrición te proporciona una oca. Muchos no la conocemos, muchos no las hemos comido. ¿Qué es lo que te puede dar la maca en términos de energía? No la conocemos, sin embargo conocemos productos comerciales. Y esa es la campaña que hemos iniciado a través de la Dirección de Biodiversidad y la valorización de los recursos genéticos. El señor Guterres decía en su discurso algo que suena preocupante. Estamos consumiendo lo que equivale a un planeta 1.7, la dimensión del planeta. Es decir, necesitaríamos 3 planetas Tierra para poder abastecer o satisfacer las necesidades más básicas de alimentación, por ejemplo, de toda la población que existe sobre la Tierra. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, hace tiempo venimos haciendo muchas cosas mal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, el generar fertilizantes orgánicos o de residuos sólidos, ¿será suficiente para poder abastecer la población que hay, al menos en el Perú, y de repente ser una alternativa de alimentación para América Latina? ¿Será suficiente? No es suficiente, pero es un paso importante. Te mencionaba el concepto de economía circular. Eso significa integrar el conocimiento, la tecnología, integrar a la persona para poder utilizar lo que ya existe con un valor agregado. Nosotros no consumimos, como te decía, la oca porque no ha pasado más que de la zona propia donde está. No hemos utilizado mucho la maca u muchos otros cultivos y frutas que existen en la Amazonía, más que en el lugar que está. Pues hay que darle ese proceso cíclico en economía que antes era lineal, tú lo consumes y acaba, tiene un final. En este momento hay que comenzar a utilizar esos productos, entender a través de investigación científica cuáles son las alternativas de recuperar ese valor que tienen estos cultivos y llevarlo a la población. Aunado a eso, en el mismo concepto, es el tema de la parte social. Hay que trabajar de manera conjunta para decirle y hacerle entender al poblador, mira, esto es importante, porque si te vas a las comunidades, ellos prefieren comer fideos que comer una papa. Y entonces eso es porque se ha perdido el tema de la percepción del conocimiento cultural propio de las zonas. Y la verdad eso es muy valioso en nuestro país, ¿sí? Sin embargo, ahí hay otro riesgo, ¿no? Porque lo hemos visto con la quinoa. La quinoa, que es un producto alimenticio muy bueno, exacto, codiciado además en el mundo, de tal forma que le ha interesado más al mundo y se produce para exportar más que para resolver los problemas en nuestro país. Entonces, ¿cómo logramos protegernos y producir los alimentos suficientes, primero para alimentar a nuestra población y luego ya ir pensando en el mercado? ¿Qué prima más, la seguridad alimentaria o el deseo de tener mayores ingresos con superproductos como los que producimos en el Perú? Pues priman ambas cosas. ¿Y por qué hacemos más el trabajo para llevarlos que para nosotros tenerlos? ¿Por qué? Porque nos falta invertir mucho en el tema de conocimiento. ¿Cuántas personas en el Perú saben el valor nutritivo de la quinoa? Eso es parte del conocimiento que debemos promover en el país.
¿Cuántos institutos públicos de investigación se dedican a estudiar la genética y el nivel de valor que tiene esta quinoa en nuestro país? ¿Cómo esto se puede reproducir a nivel de todo el país con ese conocimiento científico? Ese es el reto que nos hace falta, y es por eso que en el Ministerio del Ambiente estamos introduciendo la necesidad de resolver los problemas basados en ciencia y tecnología, y acabamos de aprobar 9 ejes temáticos, en las cuales una de ellas es valorar la biodiversidad basado en investigación científica para entender su comportamiento genético. Entonces, cuando conozcamos eso, podremos tener laboratorios, podremos tener zonas donde produzcamos estos productos que son altamente alimenticios. Y eso lo tienen que hacer trabajando de la mano con la academia, con las universidades. Por supuesto, y por eso mismo, la semana pasada hemos hecho una presentación pública a las universidades nacionales, privadas y públicas del país, y hemos tenido bastante acogida, y realmente aprovecho para felicitar a las universidades porque todas se han unido a este llamado, y lo que nosotros queremos decir es que queremos resolver el problema ambiental o el problema del hambre en el Perú. Tenemos que tener conocimiento, y para tener conocimiento esto proviene de las universidades, y las universidades nos proporcionan ese conocimiento, haces la política pública y lo dispersas a la sociedad. Y no solo se involucran universidades con conocimiento en ciencias agrícolas o sociales, naturales, también involucramos a las ciencias sociales, porque justo lo que te comentaba, la persona ha perdido identidad de su propio lugar. Y las ciencias sociales tienen que elaborar estrategias propias para que vuelvan a retomar ese conocimiento. Y esas estrategias en nuestro país son complicadas por la diversidad cultural. La Política Nacional del Ambiente al 2030 entonces está poniendo mayor énfasis en la investigación y la puesta en valor de nuestra riqueza, la riqueza de nuestra biodiversidad, para ponerla luego al servicio de resolver los problemas que tenemos en el Perú, alimentación, por ejemplo. Está poniendo en valor la generación de conocimiento científico plasmado en desarrollo tecnológico para que estas soluciones sean implementadas a solucionar los problemas del Perú. Ese es el fundamento de la política. Y tremendo trabajo que hay que hacer para crear conciencia, además, para crear una verdadera cultura verde en la sociedad, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. Completamente. Yo creo que las nuevas generaciones, los más pequeñitos, ya vienen como que con mayor conciencia. Yo creo que el trabajo que hacen en los medios de comunicación internacionales, principalmente grandes producciones que se hacen en Australia, en Canadá, que terminan siendo una especie de referente a nuestros pequeñitos desde casa, se han convertido en un elemento significativo, pero que luego, con el pasar del tiempo, se va perdiendo. Es decir, la educación tiene que ir de la mano con este trabajo. ¿Qué se está haciendo con el Ministerio de Educación para tomar un eje transversal respecto de esta nueva cultura, esta cultura de desarrollo sostenible que necesitamos? Bueno, en principio es verdad, los niños, nosotros estamos tomando conciencia de que los niños son el futuro de este mundo, pero si no hacemos nada por ellos, la frase se va a quedar en el aire. El Ministerio del Ambiente tiene un programa que se llama Educa, donde nosotros a través de diversos cursos de capacitación estamos yendo a los colegios de primaria y secundaria e inclusive a las universidades para que ellos asuman el concepto de lo que significa el ambiente, de lo que significa cuidar el ambiente y de lo que significa hacer algo por el ambiente, ¿no? Entonces, y sí, nuestras herramientas son los pequeños y los jóvenes. Tenemos un grupo de voluntarios que están constantemente trabajando con el Ministerio del Ambiente, y lo que estamos haciendo es fortalecer sus conocimientos para que el mensaje se retransmita a nivel de toda la sociedad. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, ministra. Bueno, ahí estaremos acompañándolos en esa tarea entonces, intercambiemos información, pongamos en valor todas estas actividades que se vienen haciendo a través de este espacio que ha sido creado para ese propósito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti y bueno, que sigamos difundiendo. Y tierra solo hay una es el lema que nosotros ahora estamos promoviendo desde el Perú, y tengamos pues un día de conciencia y reflexión, el Día del Medio Ambiente, este 5 de julio. Gracias por estar aquí con nosotros. Elizabeth Silvestre, viceministra de Gestión Ambiental, ha estado conversando con nosotros aquí en la edición especial de Alerta Verde. Nosotros hacemos una brevísima pausa, pero volvemos con más. Al volver, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, ha impuesto una nueva multa